Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a tener como invitado a... Hola, muy buenas noches, me presento, soy Jenson, tengo la edad de 17 años. Bien, en esta oportunidad vamos a proceder a realizar una serie de preguntas con respecto a un tema muy importante que se habla en hoy en día. Y bien, para eso vamos a empezar con esta pregunta de aquí. ¿Con qué frecuencia consumes noticias o información en Internet? Bueno, como muy bien se sabe, cada una de las personas estamos, o bueno, de los jóvenes y de la mayoría de las personas, estamos frecuentemente, que es en las redes sociales, y ya que la mayoría también manejamos la tecnología, nos sometemos a todo eso, ¿no? Y siempre estamos ahí revisando las noticias, o qué es lo que pasa en un país, un departamento, o qué es lo que pasa fuera del país también, ¿no? Y bueno, por mi parte yo lo consumo con mucha frecuencia todas esas cosas. Ok, muchas gracias. Y pasamos a la siguiente. ¿Qué redes sociales o plataformas utilizas más para informarte? En mi parte, la plataforma que más utilizo es el Facebook. En parte, en TikTok también utilizo lo que son las noticias informativas, ¿no? Ok, bien, yo en cierta parte también estoy utilizando Facebook. Y bien, ¿alguna vez has compartido alguna noticia falsa? Sí, anteriormente, por mi erróneo, por no informarme muy bien o por no darme unas fuentes muy confiables, sí, los he compartido, pero después de ahí me investigué un poco, me di cuenta que la noticia no era muy bien, estaba muy mal fundamentada todas las cosas y tuve que retirar o eliminar toda la cosa que compartí, ¿no? Ok, claro, sí, es un punto muy importante en el cual también debemos enfocarnos. Y bien, ¿qué haces cuando normalmente dudas de la veracidad de una noticia? O sea, ¿qué es lo que haces cuando dices que esta noticia parece que es falsa? O sea, ¿qué es lo primero que haces? Bueno, primeramente me pongo a investigar, saber si la noticia es real o ver si la fuente es confiable, ¿no? Porque muy bien ahora se ve, o bueno, ya no está siendo muy confiable porque hay otras personas, o bueno, grupos, se podría decir también, porque en parte, como se dice en la plataforma de Facebook, hay grupos o hay plataformas donde que se comparten noticias falsas, noticias erróneas, en los cuales a toda una sociedad nos ponen, no nos informa muy bien, como por ejemplo sería en este caso, como las vacunas se podría decir del COVID-19, porque ejemplo, en ello no nos informaron muy bien, había noticias erróneas donde que decían que las vacunas eran muy malas, cosa que eso se difundió por casi todo el mundo y no hubo otros, no quisieron acceder a todo eso. Claro, eso es también sí es cierto. Yo también he visto muchas noticias acerca de eso, sobre la vacuna, todo relacionado a eso. Y bien, ¿qué tan importante consideras verificar información antes de compartirla? Se considera muy importante porque tú al compartir una noticia falsa estarías compartiendo no solo a una sola persona, estarías compartiendo la verdad hacia la mayoría de la sociedad, porque en parte ellos también ven y en el caso hay muchos que no los ven o dicen, lo comparten sin ver mucho la información, ¿no? Si es real o es falsa. Y en este caso, si se comparte algo que es falso, las demás personas más comparten y se va subiendo así viceversamente, pues nos tendríamos a toda una sociedad desinformada, incluso desconfiada ya de todas las noticias que están saliendo en las redes sociales. Claro. Y bien, dentro de toda la información que has leído, que ves del día a día, ¿qué tipo de noticias te generan más desconfianza o preocupación? Las noticias que, por ejemplo, pongamos un ejemplo, como muy bien se sabe, en muchos países en la política se juega mucho con lo que es la corrupción. En este caso no se confía mucho en todos los medios de comunicación, por ejemplo, que son en las redes sociales, que está como el Facebook, el TikTok, el YouTube y muchas cosas más. Y por ende también es como es en la televisión, ¿no? Por este caso, por el medio que transmiten las empresas, ¿no? Y en este caso ya no se puede confiar mucho en ellos porque se está jugando mucho con la corrupción. Y ahí entonces donde que las personas ya no podemos confiar en todas esas cosas porque no se sabe si es real todo lo que está pasando.
Claro, tienes razón, mucha razón. Cuando encuentras esa noticia falsa, ¿cuánto tiempo te dedicas aproximadamente para comprobar si esa noticia es falsa o no? Pueden ser 5 minutos, 4. ¿Cuánto tiempo tú le dedicas para saber si esa noticia es falsa? Bueno, en esta parte yo me dedico más que nada a buscar en otras plataformas más o en otros medios de comunicación donde que sí sean confiables o donde que están llegando a ser verdades, aunque a veces, como se bien, muy bien se dice, ya no es muy confiable, ya toda la población o toda la sociedad ya siente desconfianza aparte de todas las cosas que está pasando o todas las personas que dicen ya no se siente muy seguro. Y tendrías que investigar muy a profundo, en esto te tardaría bastante tiempito, ¿no? No hay un minuto exacto, se podría decir entre, dependiendo, si son noticias cortas nomás, donde que si se puede llegar fácilmente, sí, claro, se puede ir entre 5 o 10 minutos, ¿sabes? Hasta un poco menos, pero si son noticias largas, pues, como son de la política, ahí sí tendrías que profundizar un poquito más e investigar. Claro, tienes ese un buen punto, puesto que no vamos a comparar una noticia política porque tiene un gran margen histórico, en este caso un historial, mientras tanto a una noticia, en este caso, que va involucrado a lo que viene siendo, por ejemplo, actualmente hay muchas noticias involucradas a nueva pandemia y todo eso. Y bien, Claro. cuando tú buscas alguna información para poder validarla, ¿qué dificultades encuentras al momento de verificar esa información? Bueno, al verificar las dificultades que se vendrían, sería la verdad ver, ¿no? O sea, como muy bien se dice anteriormente, si todas las noticias son reales o son falsas, ¿no? Por ejemplo, hay muchos donde que dicen tal cosa pasó o tal cosa está pasando en el mundo, o en este país o en esta región y uno ya no se sabe, o sea, o sea, no se puede confiar muy bien, entonces, Claro, claro. Y bien, ¿tú te sentirías más seguro navegando si existiera una herramienta que detecte las noticias falsas de manera automática? La verdad, sí, me sentiría un poco más seguro, pero no tanto, porque no siempre podemos confiar en una tecnología, ¿no? Como se podría decir, que en una IA no siempre te vas a ponerte a confiar al 100%, tendrías que buscarlo por ti mismo. E igual, también confiar en las demás personas o en las noticias, que no tampoco se puede confiar, porque la corrupción literalmente está corrompiendo a toda la sociedad. Claro, sí tienes razón. Y bien, ahora con respecto a tu respuesta, es desde tu perspectiva, desde tu margen de opinión, si se diera a concretar esa aplicación para poder detectar noticias falsas, desde tu punto de vista, ¿qué funciones te gustaría que tuviera una herramienta, en este caso, para identificar las noticias falsas? La verdad, si se lograra dar toda una aplicación que esté dando o que detecte noticias falsas, sería una herramienta bastante útil que la verdad nos ayudaría a toda una sociedad, a toda una población, a toda una nación, porque en eso ya no tendríamos que estar dudando de las noticias falsas, de las falsos comentarios, de toda una entrevista que se hace en las televisiones, ¿no? Sería más seguro y la verdad me encantaría que fuese un poco más específico la aplicación que un poco te haga entender un poquito más, porque a veces como que hay cosas que no se entienden muy bien. No, por ejemplo, no solo consumimos nosotros los jóvenes, también consumen personas mayores, que ellos en parte ya no lo puedan acceder también tan fácil, ¿no? Que sería una aplicación que sea fácil y accesible de entrar, ¿no? Y donde que te den una información muy buena. En este caso, tu enfoque iría más a que una vez que se identifique si es falsa o no, te dé una descripción de manera detallada. O sea, en este caso, no va a ser lo mismo describir a una persona joven, a un universitario y una persona de tercera edad, ¿verdad? Claro, Adaptarse para que pueda comprenderlo, ¿verdad? porque no solo los jóvenes estamos sometidos o estamos consumiendo todas las noticias que están pasando, ¿no? Como las noticias falsas o las verdaderas, donde que no se sabe muy bien. Y por eso no solo sería para todos los jóvenes universitarios, sino también para las personas mayores,
que en parte ellos también lo consumen, ven también. Ya, ok, está bien. Y bien, muchas gracias por su participación y eso sería todo. Buenas noches. Ya.